Listo. Bueno, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Yo soy la doctora Grecia Jacqueline Hernández Salcido y soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco la asesoría de la doctora Rosibeth Guzmán Avilán por su apoyo para la realización de esta presentación. El tema que les voy a presentar el día de hoy se titula asma grave y vamos a ver por qué es tan importante hablar del asma el día de hoy. Ok. Cada año, la Organización Mundial de la Alergia elige una enfermedad o un tema de interés que considera que requiere un poquito más de atención entre los médicos. Este año, la atención se está centrando en la conexión que existe entre el asma y las enfermedades respiratorias alérgicas. ¿Y por qué consideramos importante hablar de asma grave? Ya que esta enfermedad implica una carga tanto social, emocional y económica, no solamente para el paciente, sino también para los sistemas de salud. Primero que nada, vamos a definir lo que es el asma, que pues es una definición que ya hemos escuchado en múltiples ocasiones, pero bueno, vamos a reforzar, es una enfermedad heterogénea que generalmente va a estar caracterizada por una inflamación crónica de las vías respiratorias y se va a definir por la historia de 4 síntomas cardinales que son las sibilancias, la dificultad para respirar, la opresión en el pecho y la tos. Todos estos síntomas pueden llegar a variar con el tiempo y también en cuanto a su intensidad y van a estar acompañadas de una limitación variable del flujo del aire expiratorio. Este es un esquema que les quise presentar porque me parece muy importante que aprendamos a diferenciar estos 3 conceptos que nos van a llevar a entender lo que significa el asma grave. Vamos a tener pacientes con asma controlada, que es algo con lo que siempre nos vamos a topar en la consulta. Y es importante que sepan que el asma no controlada, se puede llegar a presentar en cualquiera de los 5 pasos que utilizamos de tratamiento en el paciente. A diferencia del asma difícil de tratar, que por lo general va a estar ubicada o la vamos a estar tratando con un paso 4 o 5, o un asma grave que es un paciente que necesariamente tiene que estar ubicado en un paso 5. Ahora bien, si vemos el concepto de asma no controlada, ¿qué significa? ¿A quién le vamos a dar esta definición? Aquellos pacientes que cumplen con uno o ambos de los siguientes criterios. Que tenga un pobre control de síntoma, ¿cómo es esto? Pues que tenga síntomas muy frecuentes, que esté utilizando su medicamento de rescate de forma muy frecuente, que su actividad diaria se encuentre limitada y que tenga despertares nocturnos secundarios al asma. Y el segundo criterio es aquel paciente que está presentando exacerbaciones frecuentes, más de 2 al año, que hayan requerido el uso de un corticosteroide oral o que sea una exacerbación o más al año, pero que haya requerido hospitalización. Tenemos otras definiciones importantes que sería el asma difícil de tratar. Como les mencioné, estos 2 conceptos van a ser asma no controlada, pero van a tener como que ciertos puntos importantes que los van a caracterizar. El asma difícil de tratar es aquella asma que no se controla a pesar de que tenemos un tratamiento con una dosis ya sea media o alta de un tratamiento combinado con un corticosteroide inhalado más un LABA, o que requiere una dosis alta de este tratamiento para que puedan mantener un buen control de los síntomas y que no tenga o se reduzcan las exacerbaciones. ¿Cuál es la diferencia con el asma grave? También es un asma que no se controla. La diferencia aquí es que no se controla a pesar de que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento, que tenga dosis optimizadas, ya sea altas del tratamiento combinado con corticosteroide y LABA, y que aparte tenga tratamiento para los factores que se consideran contribuyentes. Y también importante, estos pacientes con asma grave van a ser aquellos que cuando nosotros intentamos reducir el tratamiento de dosis altas, el paciente se va a descontrolar y va a llegar a presentar exacerbaciones. Si hablamos un poquito de la epidemiología, más o menos para que se den una idea del panorama, de todos los pacientes asmáticos, 24% van a requerir un tratamiento de alta intensidad, es decir, un tratamiento con una dosis media o alta del corticosteroide inhalado más el LABA. Luego tenemos a los pacientes con asma difícil de tratar, que estos van a representar únicamente el 17% de todos los pacientes con asma. ¿Y qué va a ser su característica? Como vimos, un paciente que tiene pobre control de síntomas a pesar de que tiene un tratamiento de alta intensidad. Y por último, el asma grave, que es un porcentaje muy pequeño de todos los pacientes asmáticos. ¿Qué lo caracteriza? Paciente con un pobre control de síntomas, a pesar de que tiene una buena adherencia al tratamiento, que se trataron comorbilidades y que tiene una buena técnica de inhalación.
y que aparte tiene un tratamiento optimizado o con dosis altas. Si nos vamos a hablar específicamente, o por qué es tan importante hablar del asma, porque es una enfermedad muy prevalente. Este va a llegar a afectar a más de 400 millones de personas en todo el mundo. Y también es importante en edad pediátrica, ya que se considera que es la enfermedad crónica más común entre los niños. Hablando específicamente del asma grave, como veíamos, es un pequeño porcentaje. Nos hablan de que la prevalencia en los adultos puede ir desde un 3 hasta un 10% de todos los asmáticos. Sin embargo, esta prevalencia incluso podría llegar a ser menor. ¿Por qué? Porque en este porcentaje van a estar muchos pacientes incluidos que tienen una poca adherencia al tratamiento, que tienen comorbilidades no tratadas o un gran porcentaje que tiene un diagnóstico erróneo de asma. Si lo comparamos con la población pediátrica va a ser muy diferente. La incidencia es mucho menor, es de 2.5%. ¿Por qué? En realidad no podemos como traspolar la incidencia o las características del paciente pediátrico con el adulto. ¿Por qué? Porque las clasificaciones sobre la gravedad, los tipos de fenotipos, los valores en cuanto a la función pulmonar, incluso la respuesta al tratamiento va a diferir mucho, por lo tanto, no puede llegar a ser directamente comparable con el adulto. ¿En qué sí van a coincidir? Que tanto adulto como población pediátrica que tiene asma grave va a tener mayor riesgo de mortalidad, de hospitalizaciones, menor calidad de vida y un gran incremento en cuanto a los costos por la atención médica. Y también en el paciente pediátrico se habla de un mayor riesgo de desarrollo de POC en la edad adulta. Vamos a hablar un poquito de fisiopatología. Es importante que sepan que el asma grave va a constar de dos cosas muy importantes, porque es una compleja interacción, uno, entre la inflamación de las vías respiratorias y dos, la remodelación que va a producirse secundaria a esta inflamación y que nos va a dar como resultado una hiperreactividad de las vías respiratorias. ¿Y a qué me refiero con esto? Se va a provocar un estrechamiento variable, incluso excesivo, de las vías respiratorias. Si nosotros comparamos una vía aérea de una persona que tiene asma grave, podemos ver el importante estrechamiento que va a tener secundario a la inflamación, a diferencia de un paciente que quizá tiene asma leve o que no tiene asma. En realidad no se conoce realmente cuál es exactamente la interacción que existe entre estos dos. Nosotros podemos decir, según el paradigma tradicional, que la inflamación provoca la remodelación y posteriormente la hiperreactividad, porque la vamos a ver reflejada como una persistencia de inflamación eosinofílica y además una disminución de la función pulmonar. Ahora, ¿cuáles son los cambios patológicos que nos van a llevar a este remodelado? Uno es el engrosamiento de las paredes del músculo liso de la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque va a haber más cantidad de fibroblastos, glándulas mucosas más grandes y mayor fragilidad epitelial, así como aumento en cuanto a los vasos sanguíneos que se van a ubicar en la lámina propia. También todo esto va a provocar tanto hiperplasia como hipertrofia del músculo liso de la vía respiratoria y aumento en las proteínas específicas de la matriz extracelular. Todos estos cambios patológicos que van a dar como resultado una función pulmonar disminuida. Ojo, no en todos los casos, va a depender mucho del fenotipo del que estemos hablando. ¿Y por qué? Por el estrechamiento grave y excesivo de las vías respiratorias. Este fue un estudio que se hizo que me pareció muy interesante, en donde estimulaban al paciente, pues aquí en este caso con histamina, para producir contracción del músculo liso. Y podemos ver la importante diferencia entre un paciente, por ejemplo, que no tiene una patología de asma, a diferencia de una leve a un asma grave. Vemos cómo el FEV1 va a disminuir de manera muy importante en aquellos pacientes que tienen asma grave, secundario a esta remodelación que se produjo. La segunda parte de la fisiopatología, muy importante que sepamos, es la inflamación que se va a producir. ¿Qué tenemos que saber? Que van a ser dos vías. Una que va a ser la tipo TH2 y otra que va a ser la tipo TH1 y TH17. Nos vamos a enfocar un poquito más en la TH2. ¿Por qué? Porque van a ser las dianas para todas nuestras opciones terapéuticas por medio de biológicos. Esta es una imagen que hemos visto en repetidas ocasiones, que quizá hasta ya no la sabemos de memoria. Es una célula epitelial de las vías respiratorias. Vamos a tener aquí una barrera epitelial que por alguna razón va a estar dañada. ¿Qué va a pasar? Va a ser mucho más sencillo que puedan penetrar una gran cantidad de antígenos, alérgenos, virus, bacterias, algunas partículas contaminantes que al momento en que penetran hacia la célula va a ser factible que desencadene una gran cantidad de reacciones inflamatorias. Aquí les puse cuáles son los principales actores del asma grave.
Y vamos a ver por qué. Bueno, más bien, ¿cuál sería la función específica de cada una? Tenemos a las células epiteliales, que son las que van a estar expuestas constantemente a todos estos estímulos proinflamatorios y alérgicos. ¿Qué va a pasar? Esto va a provocar que estas células epiteliales liberen unas citocinas importantes que son conocidas como alarminas. Tenemos a la linfopoyetina estromaldímica. ¿Cuál es su función aquí? Pues que va a ser capaz de estimular a las células presentadoras de antígenos para que provoquen un cambio a nivel de los linfocitos TCD4 y estos cambien a un subtipo de tipo TH2, que sabemos que es un subtipo proinflamatorio. Otra alarmina importante es la interleucina 33, que por sí solita va a ser capaz de activar al inflamosoma para que tengamos una exacerbación de toda esta respuesta alérgica. Si volvemos a hablar de los linfocitos TH2, aquí hay 4 citocinas que van a ser las más importantes, los actores clave en este tipo de inflamación, que son la interleucina 4, la 5 y la 13. Ahora, ¿cuál es la importancia de cada uno? La interleucina 13 tiene la capacidad de incrementar genes epiteliales como la periostina que van a incrementar la producción de moco. La interleucina 5 tiene una gran asociación en cuanto al aumento de los eosinófilos y también va a ser capaz de provocar aumento de expresión de otras proteínas como las ceotaxinas o el óxido nítrico inducible, que sabemos que también están implicados en mayor reclutamiento de los eosinófilos. Y luego tenemos a la interleucina 4. Esta interleucina va a ser crucial. ¿Por qué? Porque va a permitir el cambio de la célula B para que produzca más IgE. Otro importante van a ser las células linfoides innatas. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a explicar el por qué hay esta persistencia de inflamación eosinofílica independientemente de una sensibilización alérgica. Tenemos a los mastocitos, que específicamente los intraepiteliales van a ser muy característicos en el asma grave porque van a incrementar y van a tener mayor producción de ciertos mediadores inflamatorios o alérgicos, quimasa, triptasa, entre otros. La prostaglandina D2, esta está derivada o es producida por medio de los mastocitos y también está involucrada en estos procesos alérgicos. La lipoxina A4 también es importante, ya que en el asma grave tenemos una disminución importante de los niveles de esta proteína. ¿Qué es lo importante? Que está relacionada con la activación de los linfocitos natural killer, que estos tienen una implicación importante en la apoptosis de 2 células importantes que van a ser las más importantes, eosinófilos y neutrófilos. Y por último tenemos la vía de la inflamación de tipo NOT2, que va a estar activada, como les mencionaba, por el TH1 y el TH17, que su finalidad básicamente va a ser la producción de neutrófilos. Ahora bien, para que nosotros podamos decir que un paciente tiene un asma difícil de tratar o un asma grave, se requiere todo un proceso de sistematización. Y aquí nos lo ponen por escalones. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer investigación en cada una de estas peldaños para que nosotros podamos llegar al diagnóstico de un asma grave. ¿Cuál es el primero? Pareciera como no importante, ¿verdad? Pero realmente tenemos que confirmar el diagnóstico de asma en nuestro paciente que no está respondiendo. Número 2, la evaluación de la adherencia y el uso correcto del dispositivo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos o menospreciamos este tipo de factores y no lo checamos constantemente en la consulta y van a representar hasta el 80% del problema de nuestro paciente que no responde. Número 3, factores desencadenantes. ¿Cuáles son? Aquellos factores a los que nuestro paciente esté expuesto, ya sea en casa, en el trabajo, en donde sea, o por ejemplo, el paciente fuma y a lo mejor ni siquiera estamos enterados, o está en un ambiente que no es libre de humo de tabaco. Las comorbilidades, el paciente que es obeso, que tiene poliposis nasal, que tiene rinosinusitis crónica, también nos va a afectar el control de los pacientes que tienen un asma que no se controla. Si nosotros ya evaluamos todos estos pasos de la escalera, el siguiente paso sería optimizar el tratamiento haciendo énfasis en cada uno de ellos, para posterior poder evaluar la respuesta del paciente y decir si tiene asma grave o no. El primer diagnóstico, les menciono, sería confirmar el diagnóstico de asma o descartar diagnósticos diferenciales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una historia clínica detallada, sobre todo haciendo énfasis en los síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque hay muchas otras enfermedades que pueden llegar a simular los síntomas del asma. Van a diferir entre población pediátrica y adulta. Por ejemplo, en un niño es muy importante tener en cuenta si es un paciente que fue prematuro, porque puede tener displasia broncopulmonar, puede tener bronquiolitis obliterante, puede tener alguna malformación congénita, alguna cardiopatía congénita, anillos vasculares,
masas mediastinales, puede tener fibrosis quística, entre otros. Y un adulto, por ejemplo, puede tener una rinitis maltratada que esté teniendo descarga y ocasione tos, puede tener un reflujo gastroesofágico que no está tratado o identificado, puede tener bronquiectasias, puede tener inmunodeficiencias primarias, puede llegar a tener incluso EPOC, entre otros diagnósticos diferenciales. Vamos a ver cuáles son los desencadenantes de los síntomas para poder identificar si corresponde o no al asma y cuáles son los tratamientos que el paciente ha llegado a utilizar y si ha tenido o no una respuesta a ello. Para esto es importante realizar una adecuada exploración física e investigar e indagar en los antecedentes familiares de nuestro paciente. ¿En quién lo vamos a hacer? Aquel paciente que tiene síntoma persistente, que tiene exacerbaciones a pesar de un tratamiento intenso con el corticosteroide más el LABA. Para confirmar el diagnóstico, ¿por qué es importante? Del 12 al 50% de los pacientes que tienen diagnóstico de asma grave están incorrectos. ¿Por qué? Porque no hemos verificado todo lo que ya vimos. Por eso que tenemos de herramienta, uno, el espirometría. Esto nos va a ayudar, aparte de que nos va a medir la función pulmonar, nos va a dar, en caso de que encontremos resultados positivos, la evidencia objetiva de que nuestro paciente tiene limitación variable del flujo de aire expiratorio. Ahora, ¿cómo vamos a confirmar eso? Bueno, nosotros tenemos que fijarnos que al momento en que se reduce el BEF1, también hay reducción de la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. ¿Cuáles son los valores normales? 75-80% en el adulto, más de 90% en el niño. Si mi paciente tiene menos de esta cantidad, puedo considerar que tiene esta limitación. Ahora, si mi paciente tiene resultados negativos, es decir, lo que yo espero no se está presentando, que tenga un aumento de más de 200 mililitros y un cambio de más de 12% en el aumento del BEF1. Si esto no sale, ¿qué pasa? Tengo que repetir la espirometría en cuanto mi paciente esté sintomático, de ser posible. Y si la espirometría es normal, ¿qué puedo hacer? Necesito darle un diario para estar midiendo el flujo expiratorio pico todos los días para yo decir si tiene variabilidad o no. ¿Y qué considero una variabilidad excesiva? El adulto que tenga más de 10% de variabilidad y en el niño más de 13%. Bueno, la segunda parte de esta investigación sería buscar aquellos factores que contribuyan a los síntomas o a las exacerbaciones. Como hablábamos, la técnica de inhalador incorrecta se va a presentar hasta en el 80%. ¿Cuál es la medida que yo puedo implementar? En cada una de las consultas, pedirle a mi paciente que me muestre cuál es su técnica de inhalación. En caso de que nosotros lleguemos a detectar que hay alguna alteración o que lo esté haciendo mal, uno, tenemos que darle hacer un checklist con el paciente y dos, darle el ejemplo y podemos aquí apoyarnos de algunos videos o algunas ayudas visuales que faciliten el entendimiento para el paciente. Dos, la adherencia subóptima, porque también 75% de los pacientes no va a estar cumpliendo su tratamiento como debería de ser. ¿Qué le voy a preguntar a mi paciente? ¿Qué tan frecuentemente está utilizando su inhalador? ¿Cuántas veces por semana se le llega a olvidar? Otro, puedo llegar a checar el dispositivo para ver si las dosis coinciden con la dosis que yo le había dejado a mi paciente. Y también importante preguntarle al paciente si tiene alguna duda, porque muchos de ellos pueden decir, ¿realmente yo necesito este tratamiento? ¿Cuáles son los efectos secundarios? O estas duditas que pueden hacer que el paciente no se apegue. U otro punto muy importante, el costo, porque sabemos que el costo de los inhaladores por lo general llega a ser inaccesible para la mayor parte de la población. Y por último, las comorbilidades. Siempre tenemos que hacer una lista de ellas, como cuáles: que el paciente tenga diagnóstico de ansiedad, depresión, obesidad, falta de condicionamiento físico, rinosinusitis crónica, disfunción de cuerdas vocales, apnea obstructiva del sueño, bronquiectasias o enfermedades cardíacas que van a dificultar el control del asma. Otros factores que pueden influir son aquellos que son modificables y aquellos desencadenantes no identificados. Como les mencioné, tabaquismo. Mi paciente fuma o se encuentra en un área de fumadores, exposiciones ambientales en casa o en trabajo, exposición a alérgenos, el uso de medicamentos que pueden afectar la función pulmonar, como los beta bloqueadores o los AINE, si está expuesto en ciudades que tienen contaminación elevada, intra o extramuros, hongos en casa o se está exponiendo a sustancias químicas nocivas. El uso excesivo de los beta-2 adrenérgicos de acción corta también resulta en un problema en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos este medicamento durante mucho tiempo, vamos a tener una regulación a la baja de los receptores beta-2 adrenérgico.
¿Qué va a pasar? Ya no va a responder y el paciente lo que va a hacer es que va a empezar a utilizar el medicamento más frecuentemente y por tiempo más prolongado. ¿Y qué pasa? Se dice, bueno, está dicho en la literatura, que si utilizamos más de 3 dispositivos de salbutamol al año, hay un mayor riesgo de visitas a urgencias, hospitalización, y si esto incrementa a más de dispositivos por año, incluso hay aumento en el riesgo de muerte del paciente. Efectos secundarios de los medicamentos. En la clase pasada veíamos la gran lista de efectos secundarios, sobre todo relacionados con los corticosteroides orales. En cuanto a los inhalados, sobre todo cuando nosotros le damos el corticosteroide inhalado a un paciente durante un tiempo muy prolongado, está constatado que va a haber una falta de adherencia. ¿Por qué? Porque disminuye mucho la calidad de vida del paciente. También se han reportado algunos efectos locales, como la disfonía o la candidiasis, sobre todo cuando es una dosis alta de un esteroide potente que se ha utilizado durante mucho tiempo. Y por último, las interacciones medicamentosas que quizá en ocasiones ni siquiera tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque estos productos, los corticosteroides, son metabolizados por la enzima CYP3A4 y hay muchos medicamentos que pueden llegar a inhibir esta enzima, entre ellos macrólidos, antifúngicos, antivirales, entre otros, que al momento en que lo inhiben pueden provocar incluso toxicidad por los corticosteroides. Ahora bien, ya revisamos toda la lista importante durante la consulta. Mi siguiente paso es optimizar el tratamiento de mi paciente. Brindar educación para el autocontrol del asma. Aquí es muy importante que sepamos y constatemos que nuestro paciente tiene un plan, ya sea por escrito o electrónico, y que lo entienda antes de que se vaya a la consulta. Optimizar los medicamentos inhalados de control, siempre verificar la técnica en cada una de las consultas y repetirlo o enseñarle a mi paciente nuevamente en caso de que no sepa utilizarlo, o si de plano no se halla con ese dispositivo, podemos ofrecer otro tipo de dispositivos o agregar, por ejemplo, una aerocámara para garantizar que el medicamento esté siendo administrado de manera correcta. Siempre tratar comorbilidades y factores de riesgo. Considerar una terapia complementaria no farmacológica. ¿Por qué? Porque aquí es importante que, no sé, tengamos valoración por psicología, por nutrición, que nuestro paciente baja de peso, que haga ejercicio, que tenga una buena dieta, que deje de fumar, porque son los desencadenantes que nos van a afectar el control del asma. Y siempre considerar los medicamentos no biológicos. Yo ya tengo a mi paciente con una dosis media o alta de corticosteroide inhalado, tengo que agregar un segundo controlador. Aquí puedo agregar un LABA, un LAMA o un inhibidor de los leucotrienos en caso de que mi paciente no se le haya agregado aún. Ya que optimizamos el tratamiento, es importante que evaluemos la respuesta. ¿En qué momento? 3 a 6 meses de que hicimos todas las modificaciones. Control de los síntomas, nos vamos a valer del ACT y del ACQ en cada una de las consultas. El paciente con asma grave se tiene que ver cada mes o cada 2 meses. Preguntarle cuántas exacerbaciones tuvo desde la última visita, si tuvo alguna reacción adversa al medicamento, checar siempre la técnica de inhalación, hacer sus espirometrías y siempre verificar la satisfacción del paciente con el tratamiento que está recibiendo. Ahora, este es un algoritmo que nos va a decir, bien fácil, si tu paciente tiene asma grave o no. La primera pregunta es, a pesar de todo lo que hicimos, ¿nuestro paciente sigue sin controlarse? No. ¿Qué significa que nuestro paciente respondió bien al tratamiento? ¿Cuál sería mi acción en este momento? Considerar disminuir este tratamiento. Si está tomando corticosteroide oral, lo primero sería bajar la dosis del oral y posteriormente irme a bajar la dosis del inhalado. Siempre continuar optimizando el tratamiento. Pero, ¿qué pasa si mi paciente se descontroló al momento en que yo disminuí la dosis del corticosteroide? Siempre tengo que volver a una dosis previa, es decir, volver a incrementar la dosis del corticosteroide de mi paciente. ¿Cuál sería el otro escenario? Que mi paciente sigue sin controlarse a pesar de que yo ya modifiqué todos estos factores de riesgo. Ahí directamente me va a llevar al diagnóstico de asma grave. Y la segunda posibilidad sería que yo tuve que volver a incrementar la dosis de mi paciente. Entonces es un paciente que cuando se baja la dosis de una alta a una media, tiene una exacerbación. Estas dos posibilidades me van a llevar al diagnóstico de asma grave. El siguiente paso es hablar de los fenotipos. Es un tema que también ya hemos abordado con anterioridad y sabemos que existen una gran cantidad de fenotipos y endotipos que se van a basar principalmente en las características clínicas y fisiopatológicas de nuestro paciente con asma. Ahora mi pregunta es, ¿mi paciente tiene un fenotipo tipo 2
o no tipo 2. ¿En qué me voy a basar? Presentación clínica, edad de inicio de mi paciente y en la presencia o ausencia de índices o biomarcadores de inflamación que son subyacentes de las vías respiratorias. Como vimos en otras clases, tenemos estas dos clasificaciones importantes que son la T2 alta o tipo T2 y la T2 baja o no tipo T2. ¿Cuáles son las características de la T2 alta? Va a ser la más importante porque representa hasta el 60% de los pacientes con asma grave. Estos pacientes tienen más gravedad, más frecuencia de exacerbaciones, una función pulmonar disminuida y característicamente responden al corticosteroide inhalado. Y ya vimos que van a tener expresión de citocinas de tipo T2 como IL4, IL5 e IL3. Y tenemos la no T2, que va a ser una inflamación neutrofílica o mínima, también conocida como pausogranulocítica, que va a deberse una respuesta inmunológica desregulada. Y también va a tener activación de las TH1 y característicamente este no va a responder o va a tener una poca respuesta al uso de algún corticosteroide. Ahora, si bien hablamos de los fenotipos, ¿cómo los vamos a ver representados clínicamente? T2 alto, asma alérgica de aparición temprana, asma eosinofílica de aparición tardía o enfermedad respiratoria exacerbada por AINE. Y el T2 bajo, asma neutrofílica asociada con la exposición al humo, asma en ancianos o asma asociado a la obesidad de inicio tardío. ¿Cuáles son los biomarcadores que yo puedo utilizar para poder describir ahora el endotipo de mi paciente? Uno de ellos son los eosinófilos en esputo, valor de corte para considerarlos alto por encima de 2%. El eosinófilo en esputo me habla de que hay inflamación eosinofílica subyacente de la vía respiratoria, que hay aumento en los recuentos de eosinófilos en el esputo y un riesgo mayor de exacerbaciones para el paciente, y también me va a ayudar a predecir la respuesta tanto del uso de corticosteroide como de terapia dirigida específicamente contra la interleucina 5. Luego tenemos a los eosinófilos en sangre. Aquí el valor de corte va a diferir bastante de acuerdo a la literatura. Gina nos habla por encima de 150, hay otros que nos dicen 300 o 400. Los eosinófilos en sangre es importante porque este sí me va a ayudar a definir el endotipo de mi paciente. Predice exacerbación, mal control de asma, se correlaciona con el eosinófilo en esputo y predice respuesta a los anti-IL5, anti-IgE y anti-IL4. Y también lo puedo ayudar porque los niveles van a disminuir en respuesta en terapia con corticosteroide o anti-IL5. Es algo que me va a ayudar a decir si mi medicamento está funcionando o no. Luego tenemos la fracción exhalada de óxido nítrico o feno. Aquí les pongo más o menos los valores de corte de acuerdo a la edad, pero porque es importante, se va a correlacionar también inflamación y eosinofilia pulmonar, predice exacerbaciones y mal control del asma cuando está incrementado, y también va a predecir respuesta al uso de biológicos contra IgE e interleucina 13. Y por último, la inmunoglobulina esérica, que también me va a ayudar a identificar el fenotipo del asma en pacientes que van a ser candidatos a utilizar un anti-IgE. Puedo hacer otras pruebas adicionales. ¿Para qué? Porque necesito descartar comorbilidades o algunos otros diagnósticos diferenciales que son menos comunes. Perfil de inmunoglobulinas por si sospecho de alguna inmunodeficiencia que esté teniendo alteración a nivel de pulmón. Biometría hemática, sobre todo para ver eosinófilo, PCR, precipitinas fúngicas, si estoy sospechando, por ejemplo, una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Siempre pruebas de alérgicas para alérgenos relevantes, ya sea por medio de prick test o por una IgE específica. Siempre para investigar otras patologías pulmonares, radiografía de tórax, tomografía para verificar presencia de bronquiectasias. Otras pruebas dirigidas, si sospecho, por ejemplo, de alguna vasculitis, los ANCA, sospecho de alguna patología cardíaca, un ecocardiograma, un péptido natriurético tipo B. Y esto que me pareció muy interesante, las pruebas de infecciones parasitarias. 1, es un diagnóstico diferencial de eosinofilia, un paciente que tiene una parasitosis. Y número 2, porque si yo estoy considerando iniciar una terapia biológica en mi paciente, siempre tengo que descartar que tenga una infección activa por parásito, porque si inicio el biológico, tengo un riesgo potencial de provocarle una enfermedad diseminada por este parásito. Continuando con los fenotipos, vamos a ver los dos biomarcadores importantes de los que les hablé, que sería el conteo de eosinófilos en sangre y los niveles de IgE. Si yo tengo un paciente que tiene IgE y sensibilización alérgica presente, voy a tener un alérgico no eosinofílico o alérgico de inicio temprano o un alérgico eosinofílico. Si no lo tengo, me voy a un T2 bajo o un eosinofílico que no es alérgico. ¿Qué me va a hacer la diferencia? La cantidad de eosinófilos en sangre.
Si tengo menos de 150 mililitros, es un alérgico eosinofílico, y si yo tengo más de 150 mililitros, me voy a que mi paciente es un alérgico eosinofílico. Y estos son los biomarcadores más importantes que me van a ayudar a definir el fenotipo de mi paciente. Eosinófilos de más de 150 en sangre, un feno de más de 20 partes por billón, eosinófilos en esputo de más de 12%, antecedente de asma alérgica con una IgE total o específica elevada, y el antecedente de que mi paciente tenga terapia a largo plazo con un corticosteroide oral. ¿Por qué es tan importante enfocarnos en el tipo T2? Porque todos los anticuerpos monoclonales aprobados se dirigen a las dianas de aquellas reacciones que están mediadas por células de tipo TH2. Mi pregunta, ahora sí, ya hice todo, ¿mi paciente tiene o no tiene evidencia de una inflamación de tipo T2? En este caso, no la tiene. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nuevamente, me voy a revisar todos los factores básicos, diagnósticos diferenciales, técnica de inhalación, adherencia y comorbilidades de mi paciente. Evitar siempre las exposiciones de las que ya hablamos, hacer investigaciones adicionales, y aquí puedo agregar un tratamiento complementario con un LAMA, una dosis baja de acitromicina, dosis bajas de corticosteroide, o una terapia bronquial, que va a ser la aplicación de calor a través de radiofrecuencia para tratar de disminuir la contractilidad del músculo liso de la vía respiratoria. Si hablamos de esta terapia complementaria, hay muchos artículos que nos hablan, por ejemplo, del uso de una terapia como de mantenimiento con un corticosteroide oral a dosis baja, siempre menos de 7.5 miligramos al día. También en el uso del LABA, por ejemplo, el tiotropio, se ha visto en algunos estudios que pacientes que tienen asma descontrolada, si nosotros agregamos estos 5 microgramos de tiotropio, podemos llegar a tener mejoría de la función pulmonar, una mejoría del control del asma y prolongar un poquito más de tiempo los intervalos entre las crisis o exacerbaciones del paciente. La otra pregunta, mi paciente sí tiene evidencia de una inflamación de tipo T2. ¿Cómo lo supe? Por medio de los biomarcadores que ya realicé. Primeramente tenemos que considerar las opciones no biológicas. ¿Por qué? Porque los biológicos son muy caros y van a llegar a ser muy inaccesibles para el paciente. Diagnósticos diferenciales, técnica de inhalación, comorbilidades, igual que siempre. Vigilar que mi paciente tenga una buena adherencia y siempre considerar otras entidades clínicas que también me pueden dar el incremento de estos biomarcadores inflamatorios. Una enfermedad respiratoria exacerbada por AINE, una aspergilosis broncopulmonar alérgica o una rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Aquí mi primer paso sería considerar incrementar mi dosis del corticosteroide inhalado a una dosis alta, agregar un segundo controlador, modificar todo y revalorar a mi paciente de 3 a 6 meses. Ahora sí, viene lo interesante. ¿Qué pasa si mi paciente no respondió a todos estos pasos que ya realicé? ¿Tiene evidencia de T2? Sí. Me voy a ir a considerar iniciar una terapia biológica en el paciente. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos medicamentos mejoran la función pulmonar, disminuyen la cantidad de exacerbaciones, disminuyen la cantidad de uso de corticosteroide oral en el paciente que tiene esta evidencia. Pero tenemos ciertas indicaciones. ¿En quién lo vamos a utilizar? Pacientes con exacerbaciones o pobre control de síntomas a pesar de una dosis alta del medicamento, que tengan evidencia de un biomarcador alérgico o eosinofílico y que tengan necesidad de un corticosteroide oral de mantenimiento. Pero viene la pregunta, ¿cuál sería la mejor opción para yo elegir algún biológico para poder iniciar mi terapia? Me voy a basar en predictores de respuesta del asma, comorbilidades de tipo 2, si mi paciente tiene aparte dermatitis atópica, si tiene pólipos, costo, frecuencia y vía de administración del medicamento según la preferencia del paciente, eficacia, efectividad y seguridad. Hasta el momento tenemos estas 4 opciones. Digo, son más medicamentos, pero las vamos a englobar en los anti-IgE, anti-IL-5 y antirreceptor de IL-5, antirreceptor de IL-4 y más recientemente anti-linfopoyetina estromaltínica. Bien, vamos a ver cuáles serían los objetivos o dianas moleculares de estas terapias biológicas que básicamente se parecen mucho al primer esquema que vimos. El primero que tenemos es el omalizumab, que es un anti-IgE. ¿Cómo va a funcionar este medicamento? Pues lo va a hacer al unirse directamente a la IgE, impidiendo que esta inmunoglobulina interaccione con sus receptores de alta afinidad que se encuentran sobre las membranas de mastocitos o basófilos, inhibiendo de esta manera la liberación de mediadores proinflamatorios o alérgicos. Luego tenemos a los anti-IL-5, que son el mepolizumab y el redlizumab.
Estos van a funcionar a través de la inhibición directa de la interleucina 5, disminuyendo de esta manera la cantidad de los eosinófilos y de sus precursores en la médula ósea y también en la mucosa bronquial. Luego tenemos al antireceptor de IL-5, que es el benralizumab. Este medicamento va a funcionar a través de la inhibición de la cadena alfa del receptor de la interleucina 5, provocando una citotoxicidad del eosinófilo por una reacción mediada por células que va a ser dependiente de los anticuerpos. Y por último, bueno, también tenemos al dupilumab, que es un antirreceptor de interleucina 4, que va a bloquear la cadena, la subunidad alfa del receptor de la interleucina 4. De esta manera va a disminuir la transducción de señales entre IL-4 e IL-13, que como veíamos antes van a tener un importante papel en cuanto a la inflamación de tipo 2. Y por último tenemos al tezepelumab, que es un anti-TSLP que también va a tener su acción mediante la inhibición de la TSLP directamente para que éste no pueda llegar a interactuar con su receptor. Si hablamos ahora sí ya de cada uno de los biológicos, vamos a empezar por el omalizumab, que es el más viejito que tenemos, se aprobó por allá del 2003 y su primera aprobación fue para el uso en asma moderada grave alérgica. Luego también tuvimos la aprobación para la urticaria crónico espontánea y posteriormente para la poliposis nasal. También hubo más aprobaciones de este medicamento para el uso en niños y para el uso como autoadministración. Está aprobado en niños de más de 6 años. Su vía de administración es subcutánea y se va a aplicar cada 2 a 4 semanas. La dosis se va a basar en el peso y los niveles de IgE al inicio y se propone una dosis usual de 0.016 miligramos por kilo por cantidad de IgE. ¿A cuál paciente le vamos a dar omalizumab? Aquellos que tengan evidencia de sensibilización alérgica, ya sea por prueba cutánea o por una IgE específica, que tengan 2 o más exacerbaciones clínicamente relevantes en el último año. Y de acuerdo a Gina, nos dice que tenemos que evaluar la eficacia del medicamento a partir de los 4 meses. ¿Cuáles son los efectos que tiene este biológico en el asma? Se ha constatado disminución de las exacerbaciones y prolonga el tiempo entre la primera exacerbación, aumenta calidad de vida, control de síntomas, disminución del uso de corticosteroide oral hasta en un 50% y mejoría de la función pulmonar a través del BEF1. ¿Cómo vamos a saber si está funcionando? Bueno, los niveles iniciales de IgE realmente no predicen la probabilidad de que el omalizumab esté funcionando o no. Lo que sí nos habla es la cantidad de eosinófilos y feno, que anteriormente los estudios decían no importa realmente si el eosinófilo es alto o bajo o el feno es alto o bajo. Sin embargo, en estudios un poquito más recientes nos dan un punto de corte de eosinófilos de más de 260 al inicio y un feno de más de 20 partes por billón. Que el paciente tenga antecedente de asma de inicio temprano y que tenga una historia que concuerde con síntomas provocados por alérgenos. Luego tenemos a los anti-IL-5, que si recordamos son 2. Tenemos el mepolizumab, su nombre comercial es el Nucala. Sus indicaciones fue de asma grave eosinofílica y posteriormente también se aprobó para síndromes hipereosinofílicos, granulomatosis eosinofílica con poliangitis, antes conocido como síndrome de Churg-Strauss, y poliposis nasal. Está aprobado en niños desde 6 años. La dosis para chiquitos es de 40 miligramos subcutánea cada 4 semanas y en niños mayores, bueno, en adolescentes mayores de 12 años, dosis de 100 miligramos cada 4 semanas. Y si la dosis es para el síndrome de Churg-Strauss, sería 300 miligramos cada 4 semanas. También está autorizado para la autoadministración. Luego tenemos al raclizumab, cuya presentación es el Sincaero. Su indicación es para el asma grave y está aprobado en mayores de 18 años. La dosis es de 3 miligramos por kilo. Este es por infusión intravenosa en un tiempo de 20 a 50 minutos cada 4 semanas. Aquí lo importante es que este medicamento no se encuentra autorizado en nuestro país. Luego tenemos al antirreceptor de la interleucina 5, que es el benralizumab. Su nombre comercial es el Fasenra. Está indicado para asma grave eosinofílica en pacientes de más de 18 años y la dosis es de 30 miligramos subcutánea por 3 dosis y luego lo vamos a espaciar cada 8 semanas. Esto le da como cierto beneficio, ya que es el biológico que tiene como mayor tiempo de intervalos entre cada una de las administraciones. Luego tenemos, bueno, continuando con los anti-IL-5, ¿a quién se lo vamos a dar? Las indicaciones o criterios de elegibilidad son aquellos pacientes que tengan más de 2 exacerbaciones clínicamente relevantes en el último año. Muy importante que documentemos eosinofilia en sangre de más de 150 al momento de la evaluación o más de 300 en sangre periférica en los últimos 12 meses.
Predictores de buena respuesta, que mi paciente tenga mayor recuento de eosinófilos en sangre, que se considera fuertemente predictivo. El número de crisis en el último año también es importante. Asma de inicio en edad adulta, que tenga poliposis nasal, que utilice corticosteroide de mantenimiento y que tenga una función pulmonar disminuida con un FEV1 al inicio de menos de 65%. Luego tenemos cómo está funcionando estos biológicos en el asma. El mepolizumab se ha visto que disminuye, a diferencia del omalizumab, eosinófilos en sangre y esputo, también disminuye exacerbaciones, mejora calidad de vida y síntomas, también tiene función ahorradora de corticosteroide, mejora función pulmonar, y como extra también se ha visto que mejora la limitación del flujo de aire a nivel de las vías respiratorias pequeñas, y también pues va a tener un efecto terapéutico muy beneficioso en aquellos pacientes que tengan comorbilidad con pólipos nasales. El reslizumab, muy parecido, también disminuye eosinófilos, exacerbaciones, sobre todo en aquellos que hayan tenido una eosinofilia de más de 400. Mejora calidad de vida, aumenta función pulmonar, sobre todo en aquellos sujetos asmáticos que hayan tenido niveles muy elevados de eosinófilos en sangre y que tengan poliposis nasal coexistente. Y también tiene efecto a nivel de la vía aérea pequeña. Luego tenemos al benralizumab, lo mismo, disminuye eosinófilos, exacerbaciones, mejora calidad de vida, mejora BEF1 y es ahorrador de corticosteroide. Aquí se habla de que esta terapia biológica también puede ser adyuvante tanto en pacientes alérgicos como en no alérgicos. Aquí lo importante es que tenga eosinofilia grave. Luego tenemos al dupilumab, su nombre comercial es el Dupixent. Este fue aprobado por primera vez para dermatitis atópica moderada o grave. Luego se probó para asma moderada y grave con un fenotipo eosinofílico o dependiente de corticosteroide oral, rinosinusitis crónica con pólipos nasales, y esto se los acabo de agregar porque está recién salidito del horno. Se aprobó en mayo del 2022 para su tratamiento en esofagitis eosinofílica. Está aprobado en niños de más de 12 años. Su dosis para el asma es de 200 a 300 miligramos cada 2 semanas y 300 miligramos si aparte el paciente tiene DA o tiene uso de corticosteroide oral. También se puede autoadministrar. ¿A quién se lo vamos a poner? Aquel paciente que tenga igual más de 2 exacerbaciones importantes en el año, biomarcadores importantes como eosinofilia en sangre de más de 300, feno elevado de más de 25 partes por billón y que tenga necesidad de mantenimiento con corticosteroide oral. El dupilumab también se ha visto que reduce exacerbaciones graves en aquellos pacientes que tenían una CQ al inicio de más de 1.5, mejora calidad de vida, control de síntomas, función pulmonar, y si el paciente tiene pólipos nasales, también va a ayudar a reducir el tamaño de los pólipos, mejorando los síntomas nasales y haciendo menos probable que el paciente llegue a requerir una cirugía nasal. Predictores de buena respuesta, eosinofilia en sangre periférica, fuertemente predictivo, y un feno alto al inicio. Luego tenemos el tezepelumab, que es el más nuevo. Este se aprobó por la FDA apenas en diciembre del 2021 para su utilización en asma grave en niños mayores de 12 años. Vía administración subcutánea, 210 miligramos cada 4 semanas. También se ha visto que disminuye eosinófilos, fenoexacerbaciones y mejora función pulmonar. Hay otros objetivos de terapias biológicas emergentes que se están estudiando, como el antiinterleucina 33 y el antiprostaglandina D2. Los biomarcadores a manera de resumen únicamente, eosinófilos en sangre, si yo tengo de 150 a 300, puedo elegir dupilumab o mepolizumab. Más de 300, benralizumab, más de 400, redlizumab. El feno, si yo tengo un feno de más de 20, puedo elegir omalizumab o un anti-IL-5, pero si tengo un feno más alto, me voy por dupilumab. Si tengo una IgE sérica total, me voy directamente a omalizumab, y si tengo eosinofilia en esputo, me iría directamente a un anti-IL-5. ¿Cada cuánto voy a monitorizar a mi paciente que ya tengo una terapia biológica? Bueno, este es un pequeño esquema, digo, no es obligatorio, pero nos da como alguna recomendación. Por ejemplo, las crisis, voy a ver qué tanto se disminuyeron las exacerbaciones al año de que tenga el tratamiento biológico, cuánto se redujo la cantidad de corticosteroide oral que tomaba mi paciente, el ACT para el control de los síntomas en todas las consultas, la espirometría mes 2, 4, 6, 9 y 12, cuestionarios para calidad de vida de la misma manera, efectos adversos en todas las consultas. El feno va a depender bastante de cuál biológico estoy utilizando, y los eosinófilos cada 6 meses y 1 año. Y como les mencionaba, alguna literatura menciona que a los 4 meses yo ya podía estar evaluando la eficacia de mi biológico.
Lo que les mencionaba, espero una reducción de las exacerbaciones del 20 a 40%, más de 50% de reducción de mi esteroide sistémico, mejoría en mi control de síntomas, un BEF aumentado en más de 200 mililitros, siempre checar efectos adversos. Y para el feno, yo espero una reducción del 20% si mi feno inicial era de más de 50 y más de 10 si mi feno inicial era de menos de 50, y espero una reducción del 50% de mis eosinófilos en sangre. Digo, ya a lo mejor elegimos o estamos todavía en el proceso de elección de cuál es el mejor biológico para mi paciente. Sin embargo, aquí viene otro problema, porque va a existir mucha sobreposición de los endotipos en los pacientes con asma grave. Este estudio del 2019 trató de hacer una comparación entre la sobreposición de estos biológicos. Por ejemplo, en pacientes que tenían asma alérgica, que ellos lo determinaron por medio de pruebas cutáneas, vemos que existe casi un 40% de traslape con una asma eosinofílica y casi 30% con el asma T2, que ellos definieron por un feno alto. En mi paciente con asma eosinofílica, casi 76% asma alérgica, 41% de tipo T2, y en mis pacientes con feno alto, 81% iban a tener pruebas positivas y 60% eosinófilos elevados. ¿De qué me habla? De que mi paciente puede ser elegible para más de un biológico. ¿Cuándo debo considerar yo cambiar mi biológico? Es decir, ya elegí cuál voy a utilizar, pero ahora, ¿me está funcionando o no? ¿Tengo la posibilidad de cambiarlo? Como vimos, la superposición es una oportunidad de terapia biológica. Se sugiere que a los 4 meses se evalúe la respuesta, pero se ha visto que incluso si le evalúo después, puedo obtener una mejor respuesta de este biológico. Tengo que tomar en cuenta eventos adversos, necesidad de un esquema de dosificación más conveniente o menos frecuente, preferencia del paciente, cambio en la disponibilidad comercial del medicamento, consideraciones especiales como embarazo, lactancia o la aparición de infecciones oportunistas, y siempre evaluando el éxito del tratamiento. ¿Cómo voy a evaluar este éxito? Eliminación completa de las crisis, mejora en el control de asma, suspensión del corticosteroide, y que ese sería como que de los criterios más importantes para que yo considere que tuve un éxito clínico con el medicamento. Lo que les mencionaba, consideraciones especiales. Si yo tengo una paciente que está en edad fértil, que piensa embarazarse o que quiere lactar, mi opción sería el uso de omalizumab, ya que es el único biológico que muestra que no tiene mayor riesgo de anomalías congénitas. Se han reportado algunos casos de herpes zóster. Digo, no hay como algo muy establecido de que un biológico te vaya a ocasionar infecciones oportunistas, pero sí se ha visto un ligero aumento en el uso de mepolizumab y benralizumab. El omalizumab también pareciera estar asociado con un modesto incremento en la incidencia de geolmintos, pero en realidad tampoco se ha constatado causalidad. Y por último, dupilumab en pacientes con dermatitis atópica se reporta en casos de conjuntivitis o faringitis. ¿Cuándo debo realizar el cambio biológico? También es una pregunta que me surgió. Para esto es importante considerar que todos los biológicos aprobados tienen una vida media de 15 a 25 días. Y según algunos estudios, se recomienda un periodo de espera, o ellos le dicen de lavado, para que cambiemos un fármaco entre 5 a 10 veces de la vida media de mi biológico. Sin embargo, es muchísimo tiempo. Y si yo tengo un paciente muy sintomático o que está con exacerbaciones frecuentes, quizá no me da la oportunidad de esperarme tanto tiempo para hacer el cambio de biológico. Este es un estudio publicado en 2019 en la revista Allergy, en donde hicieron el cambio de omalizumab por mepolizumab sin esperar como este periodo. ¿Y qué fue lo que encontraron? No resultó ningún evento adverso o problemas de tolerabilidad. Incluso se reportaron mejorías en el paciente, mejoró el control, mejoró el estatus general de la salud, mejoró la tasa de exacerbaciones, mejoró función pulmonar y también redujo los eosinófilos en sangre. Estas son algunas opciones para que yo pueda cambiar mi biológico. Si tengo un paciente con IgE y sensibilización alérgica, no hay de otra, siempre tiene que ser omalizumab. Pero si mi paciente era elegible para un IgE, un IL-5 o un IL-4 y yo empecé con omalizumab, ¿en qué me voy a basar para cambiar el biológico? Siempre en conteo de eosinófilos. Por ejemplo, si tengo más de 300, me voy por un anti-IL-5, o también si tiene historial de pólipos nasales o dependencia de corticosteroides. Lo voy a cambiar por un anti-interleucina 4 si mi paciente tiene también eosinofilia o tiene un feno elevado. Los eosinófilos en esputo los voy a utilizar para interleucina 5. Y también si tiene comorbilidad con dermatitis atópica. Si yo inicié con un anti-IL-5, el mepolizumab, me voy a basar en lo mismo. Si tiene eosinofilia en esputo, me voy para un antirreceptor de IL-5.
Si tiene otras manifestaciones como urticaria o alguna otra manifestación atópica, me voy por un IgE. Y si tiene feno elevado, me voy por dupilumab. Y si empecé con el antirreceptor de interleucina 5, me voy por dupilumab si tiene dermatitis atópica y por omalizumab si tiene urticaria. Y bueno, básicamente es lo mismo, me voy a fijar en estas tres cosas importantes: grado de eosinofilia en sangre, grado de eosinofilia en esputo y comorbilidades como dermatitis, pólipos y urticaria. Ahora, ya casi para terminar, la combinación de biológicos, ¿se puede o no se puede que yo utilice dos biológicos al mismo tiempo? Realmente no hay mucha literatura. Encontré este estudio en donde se presentan 3 casos diferentes de enfermedad refractaria que se logró utilizando más de un biológico en combinación. Las combinaciones que ellos hicieron fue omalizumab más mepolizumab, omalizumab más benralizumab y omalizumab más dupilumab. Conclusiones: se encontró una mejoría clínica en el paciente con un mejor control de las condiciones comórbidas y no se reportaron eventos adversos. Sin embargo, no se puede garantizar de ninguna manera que la combinación de 2 agentes no vaya a resultar en un evento adverso a largo plazo. ¿Cuándo voy a suspender mi biológico? Sabemos que no tenemos mucho tiempo utilizando algunos de los biológicos, entonces para los más nuevos realmente no hay mucha información. Para omalizumab encontré algunos estudios en donde se suspendió de forma exitosa a los 5 años, es decir, pasan 5 años, se empieza a hacer dosis como de prolongar un poquito los intervalos de la administración hasta que finalmente se retira. Y fueron casos exitosos a los 5 y a los 6 años. Para mepolizumab, que tiene un poquito menos de haber sido aprobado, es decir, desde 2015, se ha visto algunos estudios en donde se suspende el mepolizumab desde los 3 años. Sin embargo, en este estudio se vio que si nosotros llegamos a continuar un poquito más tiempo el mepolizumab, el paciente tiene más mejoría, bueno, tiene mayor mejoría, porque pues quedan algunos factores como residuales. Como conclusiones personales, el abordaje del asma implica un proceso de investigación bastante complicado que tiene que tomar en cuenta todos los factores que pueden llegar a influenciar y a entorpecer el control de mi paciente. Es necesario siempre corroborar la técnica del uso de inhalador, adherencia al tratamiento y búsqueda de comorbilidades en nosotros, por ejemplo, como residentes. El retraso de la atención adecuada a esta patología me va a aumentar la morbimortalidad en mi paciente asmático, y pues siempre la identificación de fenotipos y endotipos del asma van a facilitar muchísimo el que yo pueda elegir el mejor biológico para mi paciente. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.